Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos, amigas, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz del Señor Jesucristo sea derramada en vuestros corazones. La paz que nos dejó el Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, lo que está escrito: mi paz os dejo, mi paz os doy. Así dice nuestro amado Señor Jesucristo. No como el mundo, el diablo la da, sino la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a meditar en este día en la bendita palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: salvos por gracia. Versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya, gloria a Dios por la bendita palabra de Dios. Padre eterno, Rey de reyes, Dios altísimo, Señor de señores, que tu palabra en este día sea meditada con el poder del Espíritu de Dios. En misericordia, Espíritu Santo de Dios, toca vidas, corazones, mentes, con el entendimiento espiritual, abriendo el entendimiento espiritual, ojos espirituales, oídos espirituales. En misericordia, Espíritu de Dios, hazlo tú a través de tu siervo en este día, porque escrito está que tú derramaste Espíritu Santo y poder para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres, sanar corazones heridos, afligidos, dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Escrito está en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Hazlo tu Espíritu de Dios, en misericordia.
Aleluya, bendita por la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, salvos por gracia. Hermanos y hermanas, pero ¿qué es la gracia? Dice la palabra que esta es la dispensación de la gracia, la dispensación del bendito Espíritu de Dios. No es, dice la Biblia, la dispensación de la letra humana. No lo es ni lo será de la sabiduría humana, ni del intelecto humano, ni del razonamiento humano. Escrito está, este es el ministerio del Espíritu Santo de Dios, el ministerio de la gracia. Aleluya. No el ministerio de la letra humana, porque está escrito que la letra humana, la sabiduría humana, la mente humana, el intelecto humano, el razonamiento humano, eso es basura delante de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso nos sirve, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Esta es la dispensación del Espíritu, porque está escrito que la letra mata, pero el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Un regalo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, que nos dio nuestro Padre Dios, como está escrito. Un regalo, la gracia que debemos aprovechar, pero no para convertir, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, la gracia que nos da nuestro Padre en libertinaje, no para vivir nuevamente fundidos en delitos y pecados, no para vivir en los rudimentos del mundo, hermanos y hermanas. La gracia por amor de nuestro Padre. Dice la Biblia que tanto amó Dios, nuestro Padre Dios, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Por amor a la humanidad, hermanos y hermanas, porque el amor de nuestro Padre para la humanidad lo demostró enviando a su Hijo, al unigénito, al Señor Jesucristo, para que muera por nosotros aquí en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Estando nosotros, hermanos y hermanas, fundidos en delitos, en pecados, en la basura, en el mundo, en la corriente del mundo, practicando el pecado, enemigos de Dios, alejados de la gloria del poder de Dios. Aleluya. Ahí vino el Señor Jesucristo. Y aún nosotros, dice la Biblia, siendo enemigos, Él murió por ti, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y gratuitamente, dice la Biblia, el que se llega a nuestro Señor Jesucristo, Él no lo echa fuera. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es la gracia, el amor de nuestro Padre Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, que nosotros debemos aquí de ser agradecidos con nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, cuidando nuestra salvación aquí en la faz de la tierra. Como está escrito, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuida la salvación, cuida el don que hay en ti, la salvación tan grande, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo compró para la humanidad en la cruz del Calvario. Ahí derramó su sangre preciosa y compró la salvación, compró la vida eterna, compró para nosotros la redención, para irnos a vivir arriba en el reino de los cielos, a precio de sangre, a precio de dolor, a precio de sufrimiento, a precio de martirio. Eso le costó a nuestro Señor Jesucristo, el darnos la salvación, la vida eterna. Por gracia, dice la palabra, que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hermanos y hermanas, revolcándonos en el pecado,
en la inmundicia, en nuestros pensamientos, en nuestra carne, acomodando toda la carne, toda obra infructuosa de las tinieblas, practicando en el mundo, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí vino el Señor Jesucristo, ahí murió Él por nosotros, hermanos y hermanas, para que tengamos vida eterna y vida en abundancia arriba en el reino de los cielos. Porque escrito está, hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesucristo se manifestó, vino al mundo para deshacer todas las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Así está escrito, hermanos y hermanas. Y Él vino, Él lo dijo, escrito está: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Ese es el regalo, esa es la gracia. Eso nosotros no podemos despreciar, una salvación tan grande que nos regaló nuestro Padre Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas, no podemos despreciar una salvación tan grande, hermanos y hermanas. Esto es bien importante, hermanos y hermanas, conocer cómo se dio la salvación. ¿Qué pasó, hermanos y hermanas? ¿Qué costó al Señor Jesucristo darnos la salvación? En misericordia, obediente hasta la muerte, dice nuestro Señor Jesucristo. Vino y murió por nosotros aquí en la cruz del Calvario. Aquí derramó su sangre preciosa. Escrito está: hasta la última gota de su sangre derramó en la cruz del Calvario. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, y Él, se refiere al Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, hermanos y hermanas, cuando estábamos apartados de la gloria de Dios, cuando éramos enemigos de Dios, cuando vivíamos, hermanos y hermanas, en nuestra carne, en nuestros pensamientos, solo ahí andábamos, hermanos y hermanas, en las vanidades, en las perversidades. Ahí andábamos en la corriente del mundo. Ahí, hermanos y hermanas, sin conocer a Dios, hermanos y hermanas. Aleluya. Muertos, como dice la Biblia, muertos para Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando le dijo un hombre de la multitud: Maestro, quiero seguirte, pero déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Pero el Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven, sígueme, anuncia el Evangelio por las naciones de la tierra. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muertos, hermanos y hermanas, la humanidad así está muerta delante de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y así, hermanos y hermanas, están muertos los evangélicos y evangélicas que no se han convertido al Señor Jesucristo, que no quieren convertirse al Señor Jesucristo, que todavía ellos en misericordia no han probado la gracia de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No han probado la salvación de Dios, no saben lo que es la salvación de Dios, porque siguen muertos en sus delitos, en sus pecados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en las congregaciones, en las iglesias, por la faz de la tierra, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, muertos los hermanos y las hermanas, fundidos en sus delitos, en sus pecados, practicando todas las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Todavía están alejados, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Todavía no le conocen al Señor Jesucristo, no saben quién es el Señor Jesucristo, todavía caminan en tinieblas, todavía practican las obras del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo.
el príncipe del mundo. Pero a nosotros, dice nuestro Padre Dios, a los hijos e hijas de Dios ya verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo y nacidos de nuevo, dice la Biblia que estamos en este mundo, pero no somos de aquí, de este mundo pervertido, perverso, corrompido y podrido. La palabra dice que nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Pero las congregaciones por la faz de la tierra, hermanos y hermanas, todavía muertos en las congregaciones, agarrados la Biblia en una mano, y siguen practicando el pecado, siguen en las perversidades, siguen en la corriente del mundo, siguen practicando todas las obras de las tinieblas, siguen, hermanos y hermanas, en la apostasía total. En eso están ahorita las congregaciones por la faz de la tierra. Ya no practican la palabra. Ahora, como dice la Biblia, viven en sus mentes, en sus pensamientos. Viven practicando el pecado, hermanos y hermanas. Así están en las congregaciones por la faz de la tierra, satisfaciendo solamente la carne de ellos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, acomodando la bendita palabra a la idea de ellos, a los pensamientos de ellos, como está escrito, torciendo la bendita palabra de Dios para su propia destrucción, para su propia perdición. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, porque al frente están los falsos maestros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, los que van recorriendo, como dice la Biblia, de mar a mar, de mar y tierra, recorriendo para buscar hermanos, para ser prosélitos, miembros de las iglesias. Pero el Señor Jesucristo dice claramente, les dijo a los fariseos: cuando ya le hacéis prosélito, ya le hacéis en este tiempo hermano, ya le haces hermana, ya le haces miembro de la congregación, ni siquiera le haces discípulo del Señor Jesucristo, le hacéis, dijo el Señor Jesucristo, doblemente merecedor del fuego del infierno, a que ustedes mismos, así les dijo a los fariseos. Así están las congregaciones, acomodando la bendita palabra de Dios, predicando falsas doctrinas, porque dijo el apóstol Pablo, vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Así está escrito, y se amontonarán maestros, pastores y pastoras de acuerdo a sus propias concupiscencias, a sus propios anhelos y deseos carnales, perversos y diabólicos, de escuchar lo bonito, lo agradable. Cuando no te reprenden el pecado, todo es agradable a tus oídos, porque el diablo te endulza, porque el que está al frente del que te está predicando la palabra no te reprende el pecado. Por eso sigues practicando el pecado en la congregación, cuando estás en una iglesia que no son ni siquiera del Señor Jesucristo, agarrado la Biblia y sigues practicando el pecado, sigues revolcándote en el mundo, porque nadie te exhorta, porque al frente están los perros mudos, soñolientos, que no saben reprender el pecado, que no saben ladrar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Perros mudos, soñolientos al frente predicando la palabra. No saben reprender el pecado, no le dicen hermano y hermana, no le dicen nuestro Padre Dios, Él es santo, no le dicen al hermano o a la hermana que sin santidad nadie verá a Dios. Así está escrito. No le dicen que nuestro Padre nos dice en la palabra: sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos, porque está escrito que arriba solo entrará el limpio de manos, el puro de corazón. El que no ha puesto su mirada a cosas vanas del diablo de este mundo, ni ha jurado con engaño, ese entrará al reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así están en las congregaciones, hermanos y hermanas, todavía, como dice la Biblia, muertos en sus delitos y pecados, practicando todas las obras del príncipe de la potestad del aire, como dice la Biblia, del diablo. Aleluya. Todo lo pagano,
todo lo perverso, todas las depravaciones, toda la perversidad, todo lo del diablo, todo está metido en las congregaciones. Por eso van allá, porque ahí les dejan practicar el pecado. Por eso van allá a esas congregaciones que no les exhortan, no les confrontan el pecado, para vivir de esa manera, ofendiendo a nuestro Padre Dios. Porque la palabra dice claramente que seamos santos, santidad, procurar la paz, hermanos y hermanas, con todos. Procurar la paz, hermanos y hermanas, con todos, y la santidad. La santidad, hermanos y hermanas, estar apartados del mundo, eso es la santidad. Renunciando a todas las obras infructuosas de las tinieblas, eso es la santidad. Ya no tocando el pecado, ya no acomodando la palabra a la carne tuya, hermano y hermana, para practicar el pecado. Ya no acomodando la palabra a tu carne para practicar, y con la misma palabra practicas el pecado, acomodas a la carne la palabra y con la misma palabra te hundes y te condenas, hermano y hermana. Por eso está escrito en la Biblia, el Señor Jesucristo lo predicó, que muchos de los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allá será el lloro y el crujir de dientes por desobedientes, por vivir en la hipocresía, por vivir en las congregaciones, calentando el puesto, agarrados, sentados en una silla de una congregación y ofendiendo a Dios, todavía de enemigos de Dios, porque todavía siguen los hermanos y las hermanas de amigos del mundo. Y dice la Biblia que todo el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de nuestro Padre Dios. Así está escrito. Por eso dice la Biblia, está escrito: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti, dice la Biblia, porque tu corazón está amando todavía al mundo, todas las perversiones, todo lo que está en el mundo, eso sigues amando. El que ama al mundo, dice, el amor de Dios no está en ti. Entiende, hermano y hermana, nuestro Padre Dios te está hablando. Él es misericordioso, grande en misericordia, tardo para la ira. Ese es nuestro Padre Dios, y no es la voluntad de nuestro Padre Dios que los perdamos. Nadie, que ningún impío de la tierra se pierda, dice la palabra, y mucho menos que se pierdan los hermanos y las hermanas que ya están en las congregaciones. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No es voluntad, hermanos y hermanas, que nadie, absolutamente no es voluntad de nuestro Padre que nadie nos perdamos, sino que todos, dice la Biblia, dice nuestro Padre, vengamos al arrepentimiento delante de Dios, hermanos y hermanas. Esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Toda clase de paganismo, toda clase de perversiones, fiestas paganas, mundanas, diabólicas, almas adúlteras, así dice la Biblia. ¿No sabéis que la amistad con el mundo, no sabéis que la amistad con el diablo, no sabéis que lo que practicas el pecado, eso es enemistad contra el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque el mundo, dice la palabra, tiene un príncipe. El príncipe del mundo es el diablo. Ese es el príncipe del mundo. Si tú, hermano o hermana, hermano y hermana en el Señor Jesucristo, todavía estás practicando lo del mundo, tu príncipe, tu Dios, ese es el diablo. Ese sigue siendo tu príncipe. A ese le estás sirviendo. No le estás sirviendo nada a aquel que un día te llamó y te rescató y te liberó y te sacó, como está escrito en la bendita palabra de Dios, de las tinieblas hacia su luz admirable. No le estás sirviendo a él, hermano y hermana, porque todavía practicas el pecado, todavía sigues obedeciendo al diablo, todavía estás en la corriente del mundo, todavía vives de hipócrita, de hijo del diablo, de pecador o pecadora, escondido
escondido o escondida en la congregación, agarrada la Biblia, agarrado la Biblia con la una mano y con la otra practicas el pecado. Aleluya. Eres un hipócrita, un fariseo, si es que tal estás haciendo de los últimos días. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo paganismo, todo lo practican en las congregaciones. Ahí están metidos todos los payasos, la música mundana, todito en las congregaciones. Las festividades paganas del diablo. Ahí están las congregaciones metido el San Valentín. Ya están con los regalos del San Valentín del diablo para ir a practicar la fornicación, el adulterio, la lascivia, el sexo. Eso practican igual que los mundanos en las congregaciones. Ya están con los regalos de San Valentín. Ya están listos para ofender a nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Eso es lo que está pasando en las congregaciones, todavía muertos, como dice la Biblia, en sus delitos, en sus pecados, es decir, no se han convertido, siguen siendo ellos todavía amigos del mundo y por ende enemigos de nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 2 de la palabra dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren, hermanos y hermanas, cuando vivíamos en el mundo, cuando estábamos arrastrados practicando el pecado en el mundo, ahí estábamos muertos para nuestro Padre Dios. Por eso dice la Biblia, y está escrito, despiértate, levántate de los muertos, y hermana o hermano en el Señor Jesucristo, levántate de los muertos y la luz del Señor Jesucristo te alumbrará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. En otros tiempos en los cuales anduvisteis, dice, de la misma manera de vivir que los impíos de la tierra. Ahora los evangélicos y evangélicas más pervertidos, más depravados, más impíos que los impíos de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Verán, hermanos y hermanas, siguiendo la corriente del diablo, practicando el pecado en el mundo, practicando todas las depravaciones, todo lo que la carne nos hacía practicar para ofender a nuestro Padre Dios. Ahí vivíamos practicando todo lo que la carne anhelaba en el mundo, en las vanidades, en las perversiones, en las depravaciones. Ahí vivíamos revolcándonos en el pecado, como dice en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Ahí vivíamos, hermanos y hermanas. Pero gloria a Dios, como está escrito, que nuestro Señor Jesucristo, Él vino para deshacer, fue manifestado el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Así está escrito, y para que tengamos vida, y la tengamos vida en abundancia, arriba en el reino de los cielos. Aleluya. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Así está escrito. En eso andábamos, hermanos y hermanas, en otro tiempo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Tito, hermanos y hermanas, al respecto de lo que andábamos en otro tiempo. Mira lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Tito, en el capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Vean, hermanos y hermanas, ¿qué es la insensatez? El vivir ajenos a las cosas de Dios. El vivir en nuestros pensamientos, en nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne perversa. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que el sentir de nuestra carnita, eso es muerte. Así está escrito, hermanos y hermanas. La carne, dijo el Señor Jesucristo, para nada aprovecha. Porque el sentir de la carne, practicar las obras de las tinieblas, eso te va a llevar al infierno, hermano o hermana. Reaccionemos a tiempo, hermanos. Tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Él nos va a dar el poder, la entereza, la fuerza para rechazar al diablo, hermanos y hermanas, porque está escrito que nos sometamos a Dios primeramente, resistamos al diablo. Una vez sometidos a Dios, llenos del poder de la unción y del fuego del Espíritu
Espíritu de Dios, resistamos al diablo y el diablo, dice la Biblia, huirá de vosotros. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, soberbios, antiguos, vanagloriosos. Así dice la Biblia, extraviados, van, hermanos y hermanas, extraviados en el pecado, en el mal camino, caminando por el camino amplio que lleva a la perdición, que lleva al infierno, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ya lo predicó. De la puerta estrecha, la puerta angosta, o esforzaos, dice el Señor Jesucristo, por entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ancho el camino que lleva al infierno, y muchos entran por ahí. Así está escrito, pero dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, el que por mí entrare hallará la vida eterna, la salvación, será salvo y hallará pastos en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Extraviados, perdidos en nuestros delitos y pecados, aleluya. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vean, hermanos y hermanas, la palabra. Esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de nuestra carne, de las concupiscencias y deleites de nuestra carne. Aleluya, practicando la fornicación, el adulterio, la lascivia, toda clase de perversiones en el mundo, practicando el pecado, interviniendo en las fiestas paganas del diablo. Ahí vivíamos, hermanos y hermanas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, de adúlteros espirituales, de fornicarios espirituales. Ahí vivíamos, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, esclavos de las concupiscencias y deleites de la carne. Todos los deleites del mundo practicábamos, como dice la Biblia.Nosotros también éramos así, pero gloria a Dios, como está escrito que se manifestó el Hijo de Dios para que Él venga a deshacer las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, y que tengamos vida, y la tengamos vida en abundancia en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esclavos de nuestras pasiones desordenadas, esas son las concupiscencias de la carne, viviendo solamente en nuestros pensamientos, en nuestra carne pervertida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra de Dios, viviendo en la malicia, en la maquinación de la mente, como los impíos de la tierra. Aleluya, así todavía están viviendo los evangélicos y evangélicas en las congregaciones por la faz de la tierra, viviendo todavía, aleluya, que en la insensatez, en la rebeldía, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia, en la maldad, en la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, o aborreciéndose unos a otros, es decir, no se han convertido, no han nacido de nuevo, porque está escrito, hermanos y hermanas, de modo que si alguno está en nuestro Señor Jesucristo, las cosas viejas, las cosas mundanas, las cosas perversas, las concupiscencias de la carne, los deleites de la carne y todo lo perverso, lo mundano, lo del diablo, todo lo viejo pasó, dice la Biblia, y aquí todas las cosas son hechas nuevas en el Hijo o la hija de Dios, verdaderamente convertido al Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vean, hermanos y hermanas, lo que nos dice la bendita palabra de Dios, cuando nuestro Padre Dios dice por la bondad, por el amor que Él envió al Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, demostró el amor para con nosotros los seres humanos y nos salvó de nuestros delitos, de nuestros pecados, estando muertos en ellos en el mundo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por amor, dice a los hombres, para con los hombres, dice la bendita palabra de Dios, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, hablando de la misericordia, dice la palabra que el bien y la misericordia de nuestro Padre Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así está escrito, y que su misericordia es renovada, es nueva cada mañana. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. La misericordia de nuestro Padre Dios es grande. Por eso dice la Biblia, está escrito, Él es grande en misericordia, grande en amor, grande en compasión, grande en perdonar, y que se duele del castigo, dice la Biblia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, y por la renovación del bendito Espíritu de Dios. Ahí somos hijos de Dios, hermanos y hermanas, cuando ya el Espíritu de Dios viene a morar en los cuerpos mortales de los hijos e hijas de Dios, de los evangélicos y evangélicas verdaderamente convertidos y nacidos de nuevo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Ahí existe la renovación en el Espíritu Santo cuando estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso es ser hijo de Dios, eso es servirle al Señor Jesucristo, eso es ya la nueva criatura llena del poder del Espíritu de Dios. Aleluya, conforme dice la Biblia, que Él derramó en nosotros abundantemente, porque está escrito que nuestro Padre Dios no da de su Espíritu por medida, dice la Biblia, que nuestro Padre Dios da de su Espíritu sin medida y sin reproche. Así está escrito, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que solo los guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios son y somos los hijos de Dios aquí en la faz de la tierra. Los que no tienen la unción del Santo no son hijos de Dios, los tales no son del Señor Jesucristo, los que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Así dice la palabra, así dice la Biblia. Miren, hermanos y hermanas, nosotros también, como dice el apóstol Pablo a Tito, hermanos y hermanas, en otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, soberbios, blasfemos, llenos de soberbia, antiguos, vanagloriosos. Eso éramos en otros tiempos, es decir, estábamos alejados de la gloria de Dios, muertos en el mundo en nuestros delitos y pecados. Eso éramos en otros tiempos. Pero dice también la palabra que el amor de nuestro Padre Dios para la humanidad es grande, y ha derramado de su Santo Espíritu sobre los hijos e hijas de Dios verdaderamente convertidos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, el poder para rechazar el diablo, el poder para vivir en santidad, el poder para renunciar a todas las obras infructuosas de las tinieblas, el poder para dejar la vida mundana, la vida pecaminosa, la vida de las concupiscencias de nuestra carne, el poder de Dios morando en los hijos e hijas de Dios, para apartarnos del mundo, para apartarnos del príncipe de las tinieblas, del príncipe de la potestad del aire que gobierna el mundo en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia respecto de lo que estamos meditando. ¿Cómo anduvimos en otros tiempos, hermanos y hermanas? Siguiendo la corriente de este mundo, como dice el versículo 2 de Efesios 2, hermanos y hermanas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, esclavos del diablo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Aleluya. Al diablo le fue entregado el mundo, hermanos y hermanas. Así está escrito en la Biblia. Adán se le entregó al diablo. Él le entregó al diablo toda la potestad. Al diablo, él es el dueño de la tierra. Él es el que gobierna en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu. Escuchen, hermanos y hermanas, esto es bien importante lo que viene aquí la palabra. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo que opera, que gobierna a los hijos de desobediencia, a los que no quieren convertirse al Señor Jesucristo, a los que no quieren convertirse verdaderamente, entregarse verdaderamente al Señor Jesucristo, a los que están agarrados
la Biblia en las congregaciones y no quieren convertirse al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a los hijos de desobediencia. Dice que el espíritu del diablo les gobierna. Es decir, hermanos y hermanas, que si el Espíritu de Dios no está morando en tu vida, entonces está operando en ti el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Por eso dice aquí, hermanos y hermanas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los que no quieren practicar el evangelio, en los que no quieren obedecerle al Señor Jesucristo, en los que les viven diciendo Señor, Señor, al Señor Jesucristo, pero siguen violando su palabra, siguen en la desobediencia, siguen en las concupiscencias de ellos, siguen en los pensamientos de ellos, es decir, no han nacido de nuevo. En esos hermanos y hermanas está operando el príncipe, el espíritu del príncipe de este mundo, el espíritu del diablo, hermano y hermana. Eso es lo que está en ti morando. Si estás en la desobediencia, si vives todavía, hermano y hermana, estás en la desobediencia, vives alejado de la gloria de Dios, y el príncipe de la potestad del aire, ese te está gobernando, ese dirige tu vida aquí en la tierra. No es nada nuestro Señor Jesucristo al que le vives diciendo Señor, Señor, y solo de boca le vives diciendo, porque dice la palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, no el que me diga Señor, Señor, entrará arriba al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está arriba en el cielo. Así está escrito, hermano y hermana. No porque le digas Señor vas a ir al reino de los cielos, no solamente de labios para afuera, hermano y hermana, le vas a decir Señor, Señor. Le dices Señor, pero no le obedeces. ¿Por qué me llamas? Así dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te mando, y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si tú le estás diciendo Señor, Señor a nuestro amado Señor Jesucristo, entonces obedécele. Demuestra con tus hechos que le amas, porque el Señor Jesucristo dijo, si me amas, guardarás mi palabra y el Padre te amará y vendremos y haremos morada dentro de ti y nos manifestaremos a ti. Si le dices Señor, Señor a nuestro amado Señor Jesucristo, al que entregó su vida por ti, por mí, obedécele, demuéstrale con hechos. No solo de boca, no solo de labios, porque nuestro Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque nuestro Padre Dios es espíritu, y esa manera quiere que le adoremos, no solo diciendo Señor de boca, de lengua, de labios, con un decir Señor mentiroso, fingido, de hipócrita, de hijo del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No porque le digas Señor, Señor, vas a entrar al reino de los cielos. Entiende, hermano, dice hermano y hermana, entendamos lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá el rostro de aquel que tú le dices Señor, Señor. Nadie verá el rostro de nuestro Señor Jesucristo solo porque le digas Señor, Señor. No dice que irás al reino de los cielos, porque si tú le estás diciendo Señor y le desobedeces, tu Señor es el príncipe de la potestad del aire, el diablo. A ese le vives obedeciendo, a ese le vives sirviendo, con ese vives porque no quieres convertirte a aquel que te llamó, te rescató de las tinieblas, de la basura, del pecado, a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, ¿quién opera en los hijos de desobediencia? El espíritu del diablo, que dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale, cuando entra a morar el Señor Jesucristo en el cuerpo mortal de los hermanos y hermanas, pero verdaderamente convertidos, entra a morar en ese cuerpo mortal el Espíritu de Dios, y el diablo tiene que irse, porque no resiste el poder del Espíritu de Dios. Más poderoso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, la Trinidad divina que vive dentro de nuestros cuerpos mortales, que el diablo que está en el mundo. Aleluya. Entra a vivir en los hijos e hijas de Dios, convertidas al Espíritu de Dios, convertidas al Señor Jesucristo, llenos del Espíritu de Dios. Y el diablo tiene que salir, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, del diablo. Tiene que huir de tu cuerpo mortal.
Y ahí dice hermanos y hermanas, que el diablo anda por ahí vagando, dice, por lugares secos, desiertos. Y cuando el evangélico y la evangélica se descuida, el diablo dice que piensa y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice la Biblia que trae 7 espíritus peores y ahí moran conjuntamente en el evangélico y evangélica que no quiere convertirse al Señor Jesucristo. Ahí están morando, operando en los hijos de desobediencia. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, ¿quién es el espíritu que gobierna a los desobedientes? A los evangélicos y evangélicas. Solamente de etiqueta nomás dicen que son evangélicos y evangélicas, pero detrás, escondido, practican el pecado. Sirven al príncipe de este mundo, el diablo. Todavía están practicando las obras de las tinieblas. Todavía participan en las festividades paganas, mundanas, diabólicas. Todavía están, hermanos y hermanas, ahí en la corriente del mundo sirviendo al diablo. Y el príncipe del mundo, el diablo, todavía metido el espíritu del príncipe de la potestad del aire en los hijos e hijas de desobediencia. En los evangélicos y evangélicas que creen que pueden burlar a Dios con esa manera de vivir, cuando está escrito, hermanos y hermanas, que Dios nuestro Padre no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, todo lo que tú estés sembrando en este tiempo, todo segarás, todo cosecharás. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Si sembraste para tu carne pervertida, para tus pensamientos carnales, para tu mala manera de vivir en el mundo, si sembraste para tu carne, de tu carne dice la Biblia que cosecharás corrupción. ¿Qué es eso? Te perderás en el fuego del infierno. Pero si sembraste para el bendito Espíritu de Dios, dice que cosecharemos vida eterna y vida en abundancia en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 3 de la palabra dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Miren, hermanos y hermanas, en otros tiempos éramos lo mismo, vivíamos en nuestras pasiones, en nuestros deseos, obedeciendo a la carne, obedientes al príncipe de este mundo. Ahí vivíamos, hermanos y hermanas, en otros tiempos, porque así dice la Biblia. También estábamos nosotros ahí, nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, obedeciendo al diablo en otros tiempos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, hermanos y hermanas, haciendo la voluntad del diablo, éramos hijos de ira, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Y así mismo está pasando, hermanos y hermanas, en la actualidad, en las iglesias, en las congregaciones, por la faz de la tierra, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, los hermanos y hermanas en las congregaciones, practicando el pecado. Aleluya, siendo gobernados por el príncipe de este mundo, por el diablo. El diablo mismo viviendo en los hijos e hijas de desobediencia, en los evangélicos y evangélicas que no quieren convertirse al Señor Jesucristo. Así está escrito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En otros tiempos nos dice a nosotros el apóstol Pablo, vivíamos en nuestros deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo dice la voluntad de los pensamientos, y éramos hijos de ira, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Pero gloria a Dios, como está escrito, hermanos y hermanas, que se manifestó nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya, para deshacer todas las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Así está escrito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Éramos, dice el apóstol Pablo, lo mismo eran ustedes, hijos de ira, hijos del diablo. Porque todo el que practica el pecado, está escrito, es del diablo, hijo del diablo. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas, porque la simiente de Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, verdaderamente convertido al Señor Jesucristo, ya no practica el pecado. Pero el que sigue practicando el pecado en la congregación, ha agarrado la Biblia, ha
agarrado la palabra, acomodándola a la carne, la palabra, al acomodo de la carne, a la perversidad, sigue siendo hijo o hija del diablo. No nos equivoquemos, hermanos y hermanas, aleluya. Porque nuestro Padre Dios no puede ser burlado. Aleluya. Si estás en la desobediencia, ¿quién está morando en ti? El diablo, el príncipe de la potestad del aire. El diablo, ese mora dentro de ti. Ese te dirige, ese te gobierna, ese te lleva a practicar el pecado. Aún agarrado la Biblia y con la misma Biblia es ir a practicar el pecado, poniendo a un lado, hayas de estar practicando el pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por naturaleza, dice, nosotros en otro tiempo éramos en tiempo pasado, hermanos y hermanas, pero como está escrito en la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, en nuestro amado Señor Jesucristo, es nueva criatura, nuevo ser humano, nueva persona, nuevo hijo, hija de Dios. Las cosas viejas, entendamos, hermanos y hermanas, las cosas viejas, las cosas mundanas, la perversidad, el adulterio espiritual, la fornicación espiritual, el irnos a sentar en las mesas de los sacrificados a los demonios, a los ídolos, todo lo perverso, todo lo pagano, todo lo del mundo, todo lo del diablo, todo eso, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, hermanos y hermanas. Y aquí todas son hechas nuevas, el nuevo hombre, hermanos y hermanas, porque si habéis, dice la palabra, habéis resucitado con nuestro Señor Jesucristo. Busca las cosas de arriba donde está nuestro Señor Jesucristo sentado en regiones celestiales, y no pongas la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas del príncipe del aire. No pongas la mirada en las cosas del diablo, porque se supone que ya eres nueva criatura. Busca las cosas de arriba donde vive nuestro Señor Jesucristo sentado en regiones celestiales. Allá pongamos nuestra mirada. Ya no sigas mirando atrás, ya no sigas mirando al diablo, ya no sigas mirando al que te está gobernando. Deja al diablo, que deja ya los muertos. Despiértate tú que duermes, hermano y hermana. Levántate de los muertos y la luz del Señor Jesucristo te alumbrará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito, hermanos y hermanas. En otro tiempo, hijos del diablo. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. Pero ahora no, nueva criatura, nuevo hombre, hijo o hija de Dios, verdaderamente convertidos. Y nuevamente, como dice la Biblia, recuerda, hermano y hermana, que sin santidad, sin que tú te apartes del mundo, si tú no te apartas del mundo, no vas a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, porque dice la Biblia, no toques lo inmundo, no toques las cosas del príncipe de este mundo, no toques las cosas del príncipe de la potestad del aire, no toques nada de la basura que el diablo está ofreciendo a los hijos de desobediencia que aún están en las congregaciones como los impíos de la tierra. No toques lo de este mundo, porque está escrito que nada inmundo entrará arriba en el reino de los cielos, porque nuestro Señor Jesucristo, Él viene, dice la Biblia, escrito está en la palabra, viene por una iglesia inmaculada, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Por esa iglesia viene nuestro amado Señor Jesucristo. Él no viene por la iglesia mediocre, conformista, tibia, mundana, en desobediencia, sino por una iglesia inmaculada, santa, gloriosa. Eso va a meter arriba al reino de los cielos. No va a meter a los hijos de desobediencia a la basura, a la escoria, a los hijos del príncipe de la potestad del aire. No va a meter a la basura al reino de los cielos, porque escrito está que nada inmundo entrará arriba en el reino de los cielos, y que sin santidad nadie verá el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Escrito está en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 4 de la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia. Vean, hermanos y hermanas, nuestro Padre Dios, rico en misericordia, grande en amor,
grande en perdonar, grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. La misericordia de Él es grande, hermanos y hermanas, aún para con los impíos de la tierra, porque Él hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Así dice la Biblia. Grande en misericordia, grande en amor, grande en compasión, grande en perdonar, y que se duele del castigo. Ese es nuestro Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dice en su palabra, no es voluntad de Él que nadie nos perdamos, sino que todos vengamos al arrepentimiento delante de nuestro Padre Dios. Así dice la Biblia, así está escrito: grande en misericordia, grande en perdonar, y por amor, por misericordia, por compasión, dice la Biblia que envió a su Hijo unigénito acá a la faz de la tierra, para que todos los que creamos en Él fuéramos salvos. Así dice, y no nos perdamos. Así está escrito, aleluya. Ese es el amor de Dios, hermanos y hermanas, que Él demostró a la humanidad. Y Él está llamando, hermanos y hermanas, aún a los hijos de desobediencia, aún a los evangélicos y evangélicas que están andando tras de los deseos carnales del príncipe de la potestad de este mundo, del diablo. A todos está llamando al arrepentimiento, hermanos y hermanas, aún a los evangélicos y evangélicas que están mirando atrás, porque ninguno que pone la mano en el arado, dijo Cristo Jesús, es apto, y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, aleluya. Grande en misericordia, aún llama, porque está escrito, hermanos y hermanas, que no es voluntad de nuestro Padre que se pierda ni el impío de la tierra, peor los hijos e hijas de Dios aquí en la tierra, porque todo lo que nuestro Padre Dios, Él nos da es por amor mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, para que tengamos vida, y la tengamos vida en abundancia en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vean, hermanos y hermanas, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Vean, hermanos y hermanas, aún cuando éramos enemigos de Él, aún cuando estábamos todavía en la práctica del pecado, aun cuando vivíamos en las concupiscencias de nuestra carne, de nuestros pensamientos, aun cuando éramos dirigidos por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo, aun cuando vivíamos en nuestros deleites carnales pecaminosos, dice la Biblia, hermanos y hermanas, que Él nos dio vida por amor, envió al Señor Jesucristo, nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, porque si habéis resucitado con el Señor Jesucristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, hermanos y hermanas, donde está nuestro Señor Jesucristo. Nos dio vida juntamente con Él, nos rescató, nos redimió, nos libertó de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, por la misericordia de Él, por el amor de Él, dice la Biblia, por gracia, por regalo de Él, sois salvos aquí en la tierra, hermanos y hermanas. Vean ese regalo que Dios nos dio, la salvación de nuestra alma, hermanos y hermanas. Tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande, hermanos y hermanas, a cuidar esta salvación tan grande, porque si perdemos nuestra salvación, hermanos y hermanas, no lo vamos a perder. Todo esto va a ser un fracaso, así como están en las congregaciones, en las iglesias, por la faz de la tierra, en un fracaso espiritual, hijos e hijas de desobediencia que están guiados por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo. Hermanos y hermanas, a cuidar la salvación que nos dio nuestro Padre Dios por gracia. Somos salvos, que es gracias del regalo que nos dio nuestro Padre Dios, enviando al Señor Jesucristo para que muera por nosotros aquí en la cruz del Calvario. Esa es la gracia de nuestro Padre, ese es el amor, esa es la misericordia, esa es la compasión que tiene nuestro Padre Dios para la humanidad, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, un regalo que no debemos, hermanos y hermanas, despreciar, porque mientras estamos aquí en la faz de la tierra, debemos apropiarnos de la salvación, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mientras tenemos vida, hermanos y hermanas,
aquí en la tierra tenemos esperanza de acercarnos a nuestro Padre Dios con genuino arrepentimiento, con un corazón sincero, contrito, humillado, que Él no lo desprecia. Así dice la palabra, así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese regalo solo lo pudo haber hecho nuestro Padre Dios, solo por amor a la humanidad lo hizo, ese regalo tan grande de la salvación, de la vida eterna, arriba en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó, dice el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean, hermanos y hermanas, esa palabra llena de poder. Juntamente nos resucitó, porque si habéis resucitado con Cristo, nuevamente que hable esta palabra, si habéis resucitado con el Señor Jesucristo, busca las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado en los lugares celestiales, arriba poniendo nuestra mirada. Arriba están nuestras mansiones, arriba está el paraíso, arriba está el árbol de la vida, porque a todo el que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida que está arriba en el paraíso de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y sé fiel hasta la muerte y te daré corona de vida arriba en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra mirada arriba, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, los que estamos verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo, hermanos y hermanas, pongamos nuestra mirada arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado en regiones celestiales, porque ¿quién entrará al monte de Jehová, al santo templo de Jehová? Solamente limpio de manos y el puro de corazón. Ese entrará arriba, el que no ha puesto su mirada a cosas vanas de este mundo. Ese entrará, y el que no ha jurado con engaño, ese entrará arriba al reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ven, hermanos y hermanas, el poder de los siglos venideros, las riquezas abundantes de su gracia en su bondad para con nosotros en el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, porque está escrito que nosotros, ya llenos del poder de la unción del Santo, los poderes venideros de los siglos venideros, ya no habrá necesidad que nadie nos enseñe las cosas aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas. Las abundantes riquezas de su gracia, de su amor, de su bondad, de su compasión, de su misericordia con el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, para vivir sentados arriba en moradas celestiales, arriba buscando las cosas de arriba donde está nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vean, hermanos y hermanas, por gracia somos salvos, un regalo de nuestro Señor Jesucristo, un regalo de nuestro Padre Dios, porque solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, ahí hemos sido reconciliados para con nuestro Padre Dios, hermanos y hermanas. Solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo hemos sido reconciliados para con Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Somos salvos por medio de la fe. Aleluya. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios para nosotros aquí en la tierra, para que no nos perdamos, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia arriba en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo, solamente somos reconciliados con nuestro Padre Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Solamente teniendo al Señor Jesucristo, ahí tenemos a nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque si no tenemos al Señor Jesucristo, no tenemos a nuestro Padre Dios, tampoco tendremos entrada al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solamente por gracia, hermanos y hermanas, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de nuestro Padre Dios, por amor a la humanidad, que mandó al Señor Jesucristo para que venga acá, muera por nosotros y para que seamos salvos, libertados de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Aleluya, así está escrito en la bendita palabra de Dios. El versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, hermanos y hermanas, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la condición, porque a todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro divino Salvador, nuestro divino Redentor, nuestro divino Libertador, nuestro divino Sanador, nos dio poder, nos dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Esa es la condición, hermanos y hermanas, porque dice la Biblia que vayamos y prediquemos el Evangelio por las naciones de la tierra, y al que creyere, el que creyere en el Señor Jesucristo, ese será salvo. El que no creyere en el Evangelio, ese será condenado. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No por obras somos salvos, hermanos y hermanas, sino por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, para que nadie se gloríe, dice, siendo la salvación por obras, sino solamente por fe. La reconciliación tenemos con nuestro Padre Dios en el reino de los cielos. Así está escrito, aleluya, porque somos hechura suya. Ven, hermanos y hermanas, hijos de Dios, hijos de nuestro Padre Dios, aleluya, guiados y dirigidos aquí en la tierra por el bendito Espíritu Santo de Dios, hechura de Él, como dice la Biblia. Y vosotros sois nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó para anunciar sus virtudes y nos sacó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo santo, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, aquí en la faz de la tierra, los hijos e hijas de Dios, corriendo ríos de agua viva, como dice la Biblia. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu de Dios que habíamos de recibir, y hemos recibido los que hemos creído y le hemos aceptado al Señor Jesucristo. Pero como dice la Escritura, no como andan todavía en las congregaciones en sus concupiscencias carnales, pervertidas en todo lo perverso y lo pagano, practicando en las congregaciones. No los hijos de desobediencia, porque esos tienen otro padre. Los hijos de hijas de desobediencia, ellos todavía sirven al príncipe del mundo, al príncipe de la potestad del aire, al diablo, porque son hijos e hijas de maldición, de desobediencia. Es decir, todavía son hijos del diablo, porque todo el que practica el pecado, todo el que vive todavía en las concupiscencias de la carne, en sus pensamientos, son hijos del diablo, hijos de maldición. Así está escrito en la palabra. No lo digo yo, la palabra lo dice así, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Hechura suya, hermanos y hermanos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuevas criaturas, de modo para decir en misericordia que ya no vivo yo, el Señor Jesucristo, Él vive dentro de mí. Esa es la nueva criatura, esa va a ir al reino de los cielos. No va a ir al reino de los cielos los mediocres, los conformistas, los tibios, los mundanos, los que están mirando atrás, los que han dejado en el mundo. No van a ir al reino de los cielos, dice la palabra, porque nada inmundo entrará arriba en el reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Nadie verá, absolutamente nadie. Por eso dice la Biblia, procura la paz con todos hermanos, la paz con los hermanos, con las hermanas, procura la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hechura suya, hijos de Dios en misericordia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, benignos los hijos de Dios aquí en la faz de la tierra, no practicantes del pecado, no desobedientes, no tocando lo inmundo, sino benignos como hijos e hijas de Dios, para no correr en aquel día cuando venga el Señor Jesucristo a corrernos avergonzados, porque nos encontraría practicando el pecado, porque aquí el diablo, el príncipe de la potestad del aire, dice que opera en los
hijos e hijas de desobediencia. Para buenas obras, benignos, siervos de la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados de la justicia de Dios, de la palabra de Dios. Aleluya. Para buenas obras, hermanos y hermanas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esos son los hijos de Dios, hermanos y hermanas, preparados para toda buena obra, para ser benignos, llenos de los frutos del Espíritu de Dios aquí en la faz de la tierra, los hijos e hijas de Dios, llenos de mansedumbre, templanza, dominio propio, paz, benignidad, fe, amor y humildad, y sobre todas las cosas llenos los hijos e hijas de Dios, del amor de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, la salvación por gracia, el regalo gratis que nos da nuestro Padre Dios, no solo a nosotros. Él está llamando a todos, a la humanidad entera, llama, hermanos y hermanas, para que nos convirtamos verdaderamente de corazón, hermanos y hermanas. Y también a los evangélicos y evangélicas que están en las congregaciones, como los que estuvieron en la iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo afuera golpeando la puerta. He aquí que yo llamo, el que abre la puerta, si abres la puerta yo entraré y cenaré contigo. Pero de adentro el evangélico y evangélica no le quiere abrir la puerta al Señor Jesucristo, no se quiere convertir, no quiere apartarse del pecado, no quiere apartarse de las prácticas de las carnalidades, de las concupiscencias, de la perversidad, no quiere apartarse de su jefe, del príncipe, de la potestad del aire del diablo. Quiere seguirle sirviendo al diablo, el evangélico y evangélica, en la desobediencia, en la carne de él, en la perversidad, en sus pensamientos, en sus mundanidades y en su basura. Aleluya, hechura de Dios. No, hijos e hijas del príncipe de la potestad del aire, los evangélicos y evangélicas que están verdaderamente convertidos, hechura de Dios, hijos de Dios, guiados por el bendito Espíritu Santo de Dios, aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos y hermanas, que hemos traído en este día en misericordia. Vamos a meditar, hermanos y hermanas, nuestra salvación. ¿Qué le costó al Señor Jesucristo el salvarnos, el darnos la vida eterna, la salvación a toda la humanidad? Porque a todos llama, hermanos y hermanas, nuestro Padre Dios, porque no es voluntad de Él que ningún impío de la tierra se pierda. Así está escrito, hermanos y hermanas. Vamos a dejar de ser servidores del príncipe de la potestad del aire. Porque si sigues sirviendo al príncipe de la potestad del aire, tú todavía no eres hijo, no eres hija de Dios. Todavía estás aquí en el mundo practicando las obras infructuosas de las tinieblas y todavía sigues siendo un hijo de desobediencia, guiado por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo. Así está escrito, hermano y hermana. Es tiempo, hermanos y hermanas, de reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Él nos llama para que todos nos reconciliemos, hermanos y hermanas, porque nuevamente redundando, recalcando, dice la Biblia, hermanos, entendamos, hermanos y hermanas, que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, y que nada inmundo entrará arriba en el reino de los cielos. Así está escrito en misericordia. Esta es la bendita palabra de Dios que hemos traído en este día, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, un regalo de Dios, y busquemos, hermanos y hermanas, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en regiones celestiales, y ya no sigamos poniendo la mirada en las cosas pervertidas, perversas y podridas del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Que el Dios de paz les bendiga, el Dios de paz les guarde en misericordia y les llene del poder de la unción